En la historia del socialismo convergen una serie de teorías filosóficas, políticas, económicas y sociales que han ido mutando con el correr de los siglos y acomodándose a los nuevos tiempos. Mantuvieron, eso sí, de forma bastante clara, una serie de objetivos que existen desde su surgimiento. Estos tienen que ver con la defensa de la propiedad pública en oposición a la propiedad privada típicamente capitalista y la organización cooperativa de los medios de producción. Si bien trazar una diferencia entre esta corriente y el comunismo no siempre ha sido sencillo, existen notables diferencias en cuanto al modo en que ambas ideologías, emparentadas por muchos motivos, se han aplicado a la vida política en todo el mundo. Colombia no es la excepción y en esta oportunidad nos ocuparemos de trazar una historia del socialismo y su versión colombiana. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. De utopías y experimentos. Al hablar de los padres del socialismo, es normal que dos de los primeros nombres que se nos ocurran sean los de Marx y Engels. Ahora bien, ¿ellos eran socialistas o comunistas? ¿Hubo teóricos anteriores? ¿Dónde y cuándo surgió el movimiento? Para responder a todo esto debemos remontarnos al siglo XIX. Incluso en épocas anteriores comenzaba a vislumbrarse la chispa que daría finalmente origen a una corriente que ciertamente comenzó mucho tiempo antes que las publicaciones de sus máximos pensadores. En escritos de distintas épocas del 1700, teóricos italianos, británicos y franceses habían mencionado el término, aunque sin contar aún con un marco teórico sólido que le diera una forma definida. Uno de sus primeros impulsores fue el empresario galés Robert Owen, quien aplicó ciertas ideas distintas para la época en las fábricas que él manejaba. Mejoras en las condiciones de trabajo, reducción de la jornada laboral y regulación del trabajo infantil fueron algunos de los pilares de la sociedad utópica que Owen fundó en Harmony, Indiana. El proyecto no prosperó demasiado, pero Owen se convirtió en uno de los precursores de experiencias cooperativistas que lentamente se fueron replicando en otros puntos de Estados Unidos. Sí, exactamente en la meca del capitalismo. Sitios como Brook Farm en Massachusetts o la comunidad de Oneida en Nueva York fueron otras de las más renombradas experiencias que buscaron fundar pequeñas sociedades con reglas que se veían más pacíficas y solidarias que las del tradicional sistema de acumulación de capital. Eran experimentos, vale decir, que también recordaban bastante a las comunidades religiosas que hacía tiempo se habían ido afincando a lo ancho del territorio norteamericano, como los mormones, amish y puritanos. Incluso en ocasiones, sociedades utópicas como las de Owen compraban ranchos y granjas que antes habían sido pobladas por esos grupos religiosos. Este concepto cooperativista del mundo perfilaba un movimiento que comenzaría a despertar el interés de la clase obrera, de algunos empresarios y de teóricos que heredaban las ideas de la Revolución Francesa. La palabra socialismo comenzaba a ser utilizada como un término opuesto al individualismo y precursor de reformas sociales que hicieran frente a lo que se observaba como consecuencia directa de la Revolución Industrial. Especialmente el aumento en la brecha económica entre los trabajadores y los empresarios. Dicho de otro modo, la riqueza concentrada cada vez en menos manos, mientras que las mayorías populares se empobrecían. El concepto de socialismo también se había vinculado, en un principio, con las ideas planteadas por los llamados contractualistas, es decir, una corriente de filosofía política cuyos referentes, Rousseau,
Hobbes y Locke, planteaban que para el funcionamiento de una sociedad era necesario un pacto previo que estableciera libertades, pero también límites en pos de permitir la vida en comunidad bajo la órbita de un Estado. Si estos apellidos te resultan familiares, probablemente sea porque la famosa serie Lost los utilizó para bautizar a algunos de sus personajes en homenaje a estas personalidades históricas. A su vez, historias como Lost y muchas otras series, películas y libros tienen como eje dramático la idea de imaginar cómo sobrevivirían un grupo de personas por fuera del sistema tradicional. Y en cierto sentido, a ese interrogante pretendían responder todas estas experiencias. ¿Qué otras formas de organización social son posibles? ¿Cuáles son las alternativas concretas al sistema que ya conocemos? Socialismo, marxismo o comunismo. Decíamos que el socialismo de los primeros años tenía la particularidad de no ser un corpus teórico organizado. A ese primer socialismo o protosocialismo se lo conoce también como socialismo utópico. Ya hemos utilizado la palabra utopía para referirnos a aquel experimento laboral que Owen había aplicado en sus fábricas, y ese era ciertamente el tono general de las propuestas que esta corriente impulsaba en sus inicios. Se entiende por utopía a la representación imaginaria de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Sus orígenes los podemos encontrar en el libro homónimo escrito en 1516 por Tomás Moro, que justamente habla de una sociedad ideal casi idílica. Otra definición del término utopía, según la Real Academia Española, es un proyecto deseable pero irrealizable. Y esa es, sin duda, una de las discusiones más frecuentes respecto a la real y concreta aplicación del socialismo. Un dato no menor: quien acuñó el término socialismo utópico para esta primera etapa de dicha corriente política fue Friedrich Engels, amigo y colaborador de Karl Marx. Ambos irrumpirían en escena para poner fin a aquella etapa bajo el manto de lo mítico y embarcándose en el objetivo de concretar una teoría científica. Hay quienes se preguntarán, ¿qué tiene de científico una teoría que abarca lo social? Vale decir que el concepto de ciencia no se aplica únicamente a las matemáticas, la física y la química, sino que existe un amplio abanico de ciencias sociales, cuyos paradigmas teóricos son considerados efectivamente científicos siempre y cuando cumplan con una serie de premisas. Por ejemplo, poseer métodos de investigación sistemáticos, contar con análisis de datos concretos y ser examinados a partir de teorías a la luz de la evidencia y de la discusión lógica. Bajo esta idea, Marx y Engels organizaron preceptos del socialismo en torno a lo que sería finalmente el marxismo, un cuerpo teórico comprendido por una antropología filosófica, una teoría de la historia y un programa socioeconómico. A partir de una perspectiva metodológica llamada materialismo histórico, Marx planteó que la historia avanza a partir de la lucha de clases y la disputa por el control de los medios de producción. Pero volvemos a la pregunta inicial: ¿socialismo y comunismo son lo mismo? Creer que existe una distinción clarísima y por todo el mundo aceptada para estos términos sería un error. No obstante, el comunismo y el socialismo ciertamente no son sinónimos y poseen características propias. El propio Marx, a lo largo de su vasta bibliografía, se refería a la sociedad postcapitalista con palabras como humanismo positivo, socialismo, comunismo, reino de la individualidad libre, asociación libre de productores. A partir de 1830 se comenzó a plantear una idea que hoy sobrevive con bastante fuerza, en la que se considera al comunismo como una expresión más radicalizada del socialismo, aunque sus bases y reivindicaciones sean parecidas. El socialismo normalmente se ve como una alternativa política que disputa el poder en el marco de las instituciones democráticas, mientras que el comunismo pretende instaurar un orden completamente nuevo. Aún así, son muchos los partidos políticos comunistas en todo el mundo que se presentan a elecciones junto a las demás fuerzas políticas.
El modo en que la palabra socialismo y la palabra comunismo fueron entendiéndose a lo largo de las diferentes épocas está fuertemente marcado también por determinados acontecimientos que le dieron un uso especial a estas palabras. Por ejemplo, la Revolución Rusa iniciada por los bolcheviques en 1917 generó que dentro de la propia izquierda empezara a entenderse el socialismo como una etapa previa al comunismo. Aunque Marx no había sido tan tajante en esta definición, es una distinción que habitualmente se utiliza al momento de trazar una línea de separación entre estas corrientes. Lo cierto es que la semilla clave en esta historia la plantaron Marx y Engels con el Manifiesto Comunista, publicado en 1848 y convertido rápidamente en obra central de los años que se venían. Ese pequeño pero conciso libro estaba escrito en una prosa sencilla, con el objetivo de que fuera leído por las masas obreras. En él se planteaban los principios básicos de la teoría marxista, que luego sería complejizada en obras posteriores como El Capital. Su obra, retomada, adaptada y refundada por teóricos como Trotsky, Lenin, Mao, Rosa Luxemburgo y Ernesto Che Guevara, entre muchos otros. Pero todas estas ideas que hasta ahora parecían antojarse muy lejanas o abstractas, tuvieron casi desde sus inicios una llegada al territorio colombiano. No solo desde el punto de vista teórico, sino que conforme la historia iba avanzando y el socialismo crecía en Europa, no tardaría en influir directamente en el devenir histórico de Latinoamérica. Y Colombia no quería quedarse afuera de este influjo. Siglo XX. El socialismo en América Latina. Como hemos visto, el socialismo tuvo sus primeras expresiones teóricas en el continente europeo y algunas experiencias prácticas en Estados Unidos. Su llegada a América Latina sería un tanto más tardía, pero no por ello menos influyente a nivel mundial. Situémonos por un momento en los acontecimientos socialistas del siglo XX. Hemos mencionado la Revolución Rusa, que marcó una influencia inmediata en la difusión del marxismo en todo el mundo. A partir de sus diferentes etapas, este largo proceso que inició con el derrocamiento del régimen zarista condujo a la creación de uno de los bloques más importantes del siglo pasado, la Unión Soviética. Como es de esperar, otros países no tardaron en alinearse o enfrentarse a los preceptos que impartía esta poderosa potencia. A lo largo del tiempo, otras naciones se embarcarían en procesos revolucionarios en los que las ideas socialistas y comunistas estarían presentes, aunque muchas veces tomando formas particulares que respondían a las distintas realidades de esos países, en ocasiones emparentándose directamente con el comunismo. China, Corea del Norte, Laos y Vietnam fueron algunas de las naciones asiáticas que adoptaron sistemas socialistas y comunistas en distintas etapas que, como en el ejemplo de Rusia, se fueron radicalizando con el correr del tiempo y adoptaron formas específicas, respondiendo a sus propias identidades culturales y las de sus líderes. Este es otro punto importante, ya que el socialismo y el comunismo tienen una fuerte impronta personalista. Hemos nombrado a Marx, a Lenin y a numerosos teóricos posteriores, pero también hace falta mencionar a Stalin, sucesor de Lenin y líder clave durante la Segunda Guerra Mundial, o a Kim Il-sung, creador de la ideología Juche, también conocida como socialismo norcoreano, e iniciador del linaje de líderes de Corea del Norte, que hoy tiene al frente a Kim Jong-un. Todos ellos marcarían la impronta de los líderes fuertes que hoy en día más se asocian al comunismo en tanto forma extrema de las ideas socialistas. Viniendo a nuestras latitudes, el dirigente más notorio en este sentido ha sido sin lugar a dudas Fidel Castro. La Revolución cubana marcó un punto cúlmine para la historia reciente latinoamericana e inspiró muchos de los proyectos socialistas en otros países del Cono Sur. Para rastrear las primeras referencias a las ideas socialistas en Colombia, debemos transportarnos a la década de 1920, cuando empieza a desarrollarse la forma más concreta de un partido político con sede en Bogotá. El historiador Carlos A. Flores López señala en su estudio Identidades políticas del socialismo en Colombia 1920-1925 que por esas épocas se instalan de manera organizada las orientaciones y la ideología socialista que por el momento escandalizaban a los gobiernos conservadores e inquietaban las toldas del liberalismo.
Los líderes políticos veían en esas expresiones el fantasma de las ideas bolcheviques que comenzaban a expandirse por el mundo cuestionando las bases del sistema capitalista. En estos primeros años, señala el autor, en Colombia es más evidente la presencia del influjo de las ideas socialistas que terminaron permeando a sectores de la política tradicional, así como el surgimiento de nuevos sujetos políticos desde sectores obreros, artesanales e intelectuales. En concreto, hubo 3 escenarios que marcaron este surgimiento. El pensamiento de Rafael Uribe Uribe, las reformas políticas impulsadas por el republicanismo en 1910 y el proceso de industrialización del país. Todo comenzó en el Teatro Municipal de Bogotá, allá por octubre de 1904, y fue de la mano de un líder liberal, el mencionado Uribe Uribe. Allí se sentaron las bases para el movimiento socialista en el país a partir del pedido expreso de este dirigente de que el liberalismo acompañase los movimientos de reivindicación social y las luchas obreras. No obstante, el planteo de Uribe Uribe era ciertamente moderado y se despegaba un poco de las tendencias más radicales del socialismo europeo de comienzos del siglo XX. No soy partidario del socialismo de abajo para arriba que niega la propiedad, ataca el capital, denigra la religión, procura subvertir el régimen legal y degenera con lamentable frecuencia en la propaganda por el hecho, pero declaró profesar el socialismo de arriba para abajo por la amplitud de las funciones del Estado. Esto lo afirmaba Uribe Uribe. Justamente tenemos un video acerca de él en este canal. El segundo elemento clave en el surgimiento del socialismo en Colombia sería la reforma constitucional de 1910, que planteaba una mayor apertura para la actividad política bajo un manto de tolerancia y cooperación entre adversarios, la separación de la Iglesia de lo típicamente proselitista y que abría las puertas a otras expresiones. En tercer y último lugar, los historiadores mencionan el acelerado proceso de industrialización que por esos años era un contexto ideal para la formalización del socialismo en la política local, más concretamente de la masa popular que recibiera esas ideas. La economía cafetera, los efectos de la posguerra, la consolidación de los puertos del Caribe y el río Magdalena crearon las condiciones para el surgimiento y consolidación del obrerismo organizado, el cual aglutinaba a artesanos y trabajadores en la búsqueda de mejores condiciones salariales. Pero este proceso tendría su precio. Mientras al interior de las organizaciones obreras se discutía cómo traducir estas ideas a la realidad concretamente colombiana, los partidos tradicionales insistían en el peligro que para ellos implicaba la difusión de las ideas socialistas entre los obreros colombianos. La tensión, como ocurría en casi todos los países del mundo en torno a la cuestión soviética, tuvo consecuencias directas. Primero, una ruptura entre las élites y los partidos tradicionales, y posteriormente, el 16 de marzo de 1919, la llamada Masacre de los Sastres. Esta ocurrió en la Plaza de Bolívar de Bogotá en el marco de una protesta de sastres y artesanos que fue reprimida por el Batallón Guardia Presidencial del Ejército Nacional en tiempos de la presidencia de Marco Fidel Suárez. También van a poder encontrar un video completamente de estos hechos en este canal. Los sastres pedían que el gobierno no comprase 8.000 uniformes militares a Estados Unidos y defendiera sus puestos de trabajo. Ese mismo año la organización obrera ya tomaba forma con la fundación del Partido Socialista Colombiano y a su interior ya pujaban dos corrientes, una de tendencia reformista y otra revolucionaria. Esta dicotomía, común a casi todas las expresiones socialistas de la época, se iría profundizando con el correr de las décadas y los eventos históricos a nivel mundial que marcaron las diferentes etapas de desarrollo del socialismo, tanto como cuerpo teórico, como también en su faceta de programa político. Socialismo del siglo XXI, el sueño de la patria grande. Si decíamos que la identidad socialista y su paulatina separación de la expresión comunista estuvo muy influenciada por eventos claves del siglo pasado, tales como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del bloque soviético, la Revolución Cubana y el fortalecimiento de los modelos estatales chino y norcoreano en el siglo XXI, se vio un claro resurgir del socialismo como signo político de las democracias latinoamericanas.
para entender de qué modo Colombia se separó frente a este proceso que incluyó países muy cercanos como Venezuela, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina y Ecuador. Debemos pensar un poco en la historia de la izquierda colombiana y qué expresiones dentro de ese universo ideológico pisaron más fuerte en cada momento. En su estudio Historia de las izquierdas colombianas entre 1958 y 2010, Mauricio Archila y Jorge Cote destacan en 1926 la fundación del Partido Socialista Revolucionario, cuyo líder, María Cano, estuvo al frente de las primeras huelgas petroleras y bananeras. Muchas de estas movilizaciones terminaban en nuevas masacres de obreros. Cuando decíamos que los eventos mundiales tenían influencia directa en el devenir del socialismo local, nos referimos a cosas como lo ocurrido en agosto de 1930, cuando el PSR se transforma en el Partido Comunista de Colombia, en consonancia con lo marcado por la Unión Soviética en ese entonces. En este recorrido histórico, los autores también mencionan al grupo Unión de Izquierda Revolucionaria. Post-Segunda Guerra Mundial, se recrudecía el clima político y en 1948, tras el asesinato del dirigente Jorge Eliezer Gaitán, ocurrió el Bogotazo, que ya hemos analizado en videos anteriores. En los años siguientes, el socialismo más moderado de los inicios había perdido terreno con el comunismo colombiano y el contexto político llevaba la tensión a sus puntos máximos. Hacia los años 60, la Revolución cubana y la ruptura entre el Partido Comunista ruso y el chino abrió la puerta a nuevas expresiones de izquierda y a matices que en la década anterior no habían tenido lugar. La guerra de Vietnam y el Mayo francés también serían parte del cisma socialista. El marxismo comenzó a tener canales de difusión mucho más fuertes en las universidades e incluso en ciertos sectores de la Iglesia Católica. Mientras la mayoría de los países latinoamericanos vivían un proceso de radicalización de los partidos de izquierda y el ascenso de dictaduras militares, Colombia transitaba una etapa algo diferente a sus vecinos, con un bipartidismo cada vez más acentuado y el Frente Nacional. Surgirían expresiones de izquierda como el movimiento obrero estudiantil campesino y el movimiento obrero independiente y revolucionario. El Frente Unido de Acción Revolucionaria estaba compuesto por dirigentes socialistas, pero tuvo una rápida fragmentación. Otras expresiones de izquierda más ligadas a las guerrillas rápidamente se alineaban a la discusión comunista en torno al maoísmo versus leninismo. El 23 de septiembre de 1977 se fundó el Partido Socialista de los Trabajadores, al calor de un proceso social y político muy intenso que se conoció como el Paro Cívico Nacional, una manifestación de tal proporción que se la considera el segundo evento social y político más fuerte de la historia colombiana después del Bogotazo. Durante 2 días se realizaron protestas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos en contra del gobierno de Alfonso López Miquelsen. El PST fue la expresión colombiana de una corriente internacional alineada a la Cuarta Internacional, especialmente identificada con las ideas de León Trotsky. Pero el punto de inflexión llegaría en 1992 con la caída de la Unión Soviética y el sacudón que supuso para la izquierda volver a definirse en un mundo en el que su bloque principal, emblemático, ya no existía. Con una nueva constitución apenas estrenada, Colombia atravesaba una década marcada por el neoliberalismo. Aquí vale mencionar el surgimiento de la corriente de renovación socialista con una facción del ELN, pero entre los diálogos de paz infructuosos y los continuos intentos de desmovilización guerrillera, la izquierda colombiana se fue eclipsando hasta su casi desaparición del escenario político en los 90. En el nuevo milenio, la crisis del neoliberalismo y los estallidos sociales en distintos países latinoamericanos generaron un giro a la izquierda en la identidad discursiva y partidaria de muchos gobiernos vecinos. Figuras como Hugo Chávez, Rafael Correa, Lula da Silva, Evo Morales, Néstor y Cristina Kirchner y Michelle Bachelet comenzaron a poner otra vez en la mesa de discusión aquella palabra que por tantos años parecía relegada a los libros de historia. Nacía lo que se llamaría el socialismo del siglo XXI. ¿Pero qué rol tuvo Colombia en este proceso? Podríamos decir que fue una excepción que confirmaba la regla continental, ya que Álvaro Uribe Vélez no estaba en la misma sintonía que sus pares.
Aunque a nivel Estado la izquierda parecía no tener representación, el contexto favoreció la creación del Frente Social y Político y el Polo Democrático Alternativo, que le dio a la izquierda conquistas electorales que perfilarían su fortalecimiento. No obstante, y al igual que ocurre en otros países, esta ideología a nivel electoral suele verse fragmentada por disputas internas que no suelen derivar en frentes políticos más contundentes electoralmente. Aún así, su presencia en los entornos académicos y fabriles, especialmente en ciertos gremios de trabajadores, mantiene vivo el socialismo de las bases. Con la llegada de Gustavo Petro al gobierno en 2022, distintos sectores de la política señalaron que se trataba del ascenso de un líder comunista o socialista. Petro, un exguerrillero del M-19, abiertamente de izquierda, planteó no obstante una cierta distancia con la identificación socialista. En varias entrevistas insistió en que no se considera socialista y que buscaría encarar su gobierno hacia un camino progresista y pluralista y que su objetivo central sería la paz y la democracia. Distintas reformas y cambios de ministros que han tenido lugar en este primer año hicieron resurgir aquel antiguo debate en torno al modo en que el socialismo se ha aplicado en los países a lo largo del tiempo. Tratándose de una historia que está en actual desarrollo, debemos esperar un tiempo más para sacar conclusiones. Tal vez, a partir de este pequeño recorrido histórico, podamos comenzar a observar algunos de estos aspectos desde una nueva perspectiva. Acá tenemos a Lupita, que los va a saludar. Hello. Gracias por llegar al final de este video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Recuerden compartir este contenido, dejarme sus comentarios y sugerencias. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.